Sánchez Vázquez, Eli de Gortari, al propio SEA. Son profesionales y eran profesionales desde su perspectiva, no porque no tuvieran las reglas de la lógica simbólica. Y esto yo después veremos cómo Villoro luego rectifica en un artículo posterior diciendo, no, pero yo no quise señalar a todos estos, no profesionales, pero eran otros. Pero en esa mesa redonda se operaba un deslinde crítico y autocrítico por parte de Luis Villoro. Luis Villoro, como se sabe, había formado parte de la corriente historicista, muy fuerte. Había publicado dos importantes textos, los grandes momentos del indigenismo en México, 1950, y el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, 1953. Este último libro era dedicado, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, nada menos que a Leopoldo Sea. O sea que Villoro formaba parte de SEA y admiraba del grupo de SEA, del grupo Ipenión, como recordamos, que trataba la filosofía del mexicano. Pero Villoro ya en 67 había cambiado de idea y dijo, tras un paso por la fenomenología de Husserl, adopta la filosofía analítica. ¿Sí? Yo les recomiendo un libro que salió, que se llama La evolución filosófica de Luis Villoro. Se llama Luis Villoro, Filosofía, Historia y Política, de la editorial Gediza UAM, en donde hay toda una serie de ensayos. Uno de ellos es mío, en donde hago un análisis puntual de las diversas etapas con las cuales Villoro desarrolló el pensamiento. ¿Dónde lo podemos Gediza UAM. En la metrópoli. En la Gediza, en cualquier librería. Es un libro en homenaje a Luis Villoro, ¿sí? Filosofía, Historia y Política, se llama. Gustavo Leiva y Jorge Rentón lo hicieron, lo coordinaron, pues nosotros contribuimos a él. Y es un libro, creo yo, muy interesante, lo recomiendo. Bueno, ¿cuáles fueron los planteamientos de esa mesa redonda del 67? Leopoldo Sea dice, si algo pudiera caracterizar el pensamiento y filosofía en México, ese algo sería la preocupación por hacer de los mismos instrumentos ideológicos. Esto es, instrumentos de acción para enfrentarse a una determinada realidad social, política y cultural. Los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, Kant, Hegel, Marx y muchos otros han reflexionado sobre la problemática social y al mismo tiempo han creado sistemas metafísicos. En nuestro caso, dice Sea, no ha habido tiempo para construir sistemas y se ha adoptado de otras filosofías para dar respuesta a los problemas planteados por nuestra sociedad. Pero son medios que nos permiten una acción más eficaz, la meta misma de la filosofía. Podemos decir entonces que aquí hay tres grandes temas. El primero es que a SEA le interesa cómo se difunde la filosofía en la sociedad. Bueno, este punto es muy importante. Creo que se ha olvidado en general estudiar esto con nosotros. En general con nosotros estamos estudiando los grandes sistemas, los autores, etcétera, pero no se ha estudiado muy suficientemente cómo la filosofía influye en la sociedad. Y por ejemplo, yo creo que debería de haber muy buenos ensayos sobre el neoliberalismo. 30 años de neoliberalismo deberían ser suficientes para que nosotros hubiéramos producido buenos ensayos sobre cómo influye el neoliberalismo en la sociedad. No ha pasado eso. Esa diferencia, incluso quiero referirlo, lo establece Lombardo Toledano en un librito polémico, pero de lo mejorcito que hizo Lombardo, y que se llama Corrientes Filosóficas en la Vida de México.
en este librito Lombardo dice que hay que distinguir entre la filosofía estudiada en la academia, por cualquier razón. En la academia nosotros vamos haciendo etapas de la filosofía griega hasta la actualidad, olvidándonos de la china, de la egipcia, de la africana, etc. Pero aquí, y de las temáticas correspondientes, dice Lombardo. Pero hay otra filosofía que es la que me interesa, que es la filosofía que influye en la sociedad. ¿Y cómo influye? La respuesta de Lombardo no es suficiente, pero hizo su buen esfuerzo. Yo les cuento rápidamente qué pasó con ese librito, Corrientes Filosóficas en la Vida de México. Era una ponencia que Lombardo había hecho para presentarla en el Congreso Mundial de Filosofía, que se realizó aquí, creo que en 1963. Pero como estaba dirigido por el que finalmente fue presidente, fue Francisco Larroyo, le rechazaron a Lombardo la ponencia. Y entonces Lombardo, esto me lo contó su hija, entonces Lombardo agarró su ponencia, la multiplicó y fue a entregarla directamente. Entonces ya recomiendo a todos ustedes, si a ustedes les rechazan una ponencia, multipliquen y vayan y la... Y después hizo un libro que me parece bueno por discutible. O sea, yo tengo muchas discusiones con esa versión, pero Lombardo era una gente ultra preparada, en fin, pues vale la pena leer, porque hace una reflexión sobre, por ejemplo, la escolástica, cómo influye en la colonia, la ilustración en la independencia, el liberalismo en la reforma, el positivismo, luego la educación socialista en los 30, etc. O sea, las corrientes filosóficas en la vida de México. Yo creo que nos falta en las facultades poner acento más en eso. Bueno, segundo gran tema que es motivo de polémica incluso con Villoro, fue el tema de cómo de que la filosofía se manifiesta en la ideología. Sostiene esto, que la filosofía es ideología y ética y política, que se manifiesta, pues, no que sea, sino que se manifiesta en estas corrientes. Villoro sostiene que no, que la filosofía, puesto que la ideología para Villoro es un conjunto de creencias insuficientemente justificadas, vinculadas al dominio al poder político, pues entonces él no puede sostener que la filosofía tenga relación positiva con la ideología. Para Villoro la filosofía siempre tiene una relación negativa con la ideología. Yo creo que ahí Villoro se equivoca al concentrar el concepto de ideología así. No se equivoca en su análisis de las ideologías negativas, pero no desconoce o no reconoce más bien lo que es las ideologías en un sentido positivo. El tercer punto es que dice Sea que en nuestro país no hemos tenido tiempo de constituir sistemas filosóficos y hemos utilizado filosofías existentes. Hay dos aspectos. Sea dice, bueno, tenemos una problemática, no tenemos una cultura previa de filósofos para responderla, hay que utilizar lo que sea, es una posición más pragmatista, ¿no?, para poder explicar, para poder responder a nuestros problemas. Es urgencia y no podemos ver. Esto de que no hay sistemas filosóficos, pues nos remite a un problema más complejo de por qué no han surgido en nuestro país estos sistemas filosóficos más constituidos. Bueno, lo dejo aquí. Villoro entonces, en esta mesa redonda que estoy explicando, Villoro considera que hacía poco que la filosofía, y eso yo no se refiere a él, se veía como una manifestación de la cultura nacional ligada estrechamente a su circunstancia histórica. O sea que Villoro está diciendo, hace poco yo pensaba en la filosofía del mexicano, ya no. La filosofía dice, la filosofía como autoconocimiento de un pueblo, se refiere aquí